¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de ABC Político aquí en la pantalla de Canal 3. Vamos a seguir, por supuesto, repasando la actualidad política, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial y nacional, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Hoy está con nosotros, tenemos un invitado como todos los viernes, y está con nosotros Bartolomé Robles, senador provincial, que ha venido principalmente para hablar no solamente de sus proyectos, sino también de esta actualidad política que tenemos en la provincia, también en el ámbito local, teniendo en cuenta que forma parte de un espacio también político y que ha formado parte también del Consejo mucho tiempo aquí en el departamento de San Martín. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace tiempo que no venía y estaba muy lindo el canal. Bien, bueno, en primer lugar vamos a hacer un pequeño repaso por el trabajo que estás haciendo actualmente, ¿no?, en el Senado, porque el último de los proyectos que presentaste tiene que ver justamente con la adhesión de la provincia a la ley Lucio, ¿no? Sí, bueno, fue el de esta semana, un proyecto de ley de adhesión a la ley Lucio que justamente la provincia de Mendoza no ha adherido, y me parece que es una ley muy importante que tiende a garantizar la igualdad de todas las personas en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y creo que también garantizar lo que muchas veces se predica y no se termina cumpliendo, que el Estado esté presente donde haya realmente una necesidad. Si bien la mayoría del trabajo que hemos hecho en el Senado ha tenido que ver más con mi trabajo en la Comisión de Economía, no solamente con proyectos propios, sino también mejorando algunos proyectos de legisladores de mi bloque y también de la oposición en muchos de los casos, algunos con mayor éxito, otros con menos. También nos hemos involucrado en otros temas que tienen que ver con la salud y con el transporte, que yo considero que son primordiales, sobre todo para departamentos como el nuestro, para zonas como las nuestras, donde muchas veces se habla de esto del arraigo y muy pocas veces se hacen cosas para que la gente no se tenga que mover de su lugar donde tiene sus seres queridos, ¿no? Bien. Bueno, metiéndonos ya un poco en lo que es el ámbito político a nivel local, arranquemos por lo que pasa aquí en el departamento de San Martín. Sabemos que hay muchos candidatos, precandidatos a intendente. Hablamos también de un ex intendente que justamente al que acompañabas, ¿no?, en su gobierno. Estamos hablando de Jorge Jiménez, que también ha dicho que se va a presentar como precandidato. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y cómo ves actualmente el departamento de San Martín, ¿no? Bueno, mira, yo particularmente creo que cuando hay demasiada atomización, es decir, esto de que haya demasiados precandidatos al frente electoral o partido político, no termina siendo bueno. Y lo que demuestra eso es falla en la conducción de quienes de alguna manera tienen que orientar las voluntades políticas de quienes tienen pretensiones a cualquier cargo, digamos, para poner el proyecto por encima de las ambiciones personales, que son lógicas, que están bien, pero que en definitiva, y la experiencia al menos me lo demuestra, que cuando vos atomizás y vos separás tanto y aparecen tantas candidaturas, aunque compitan en una PASO, arreglar ese rompecabezas después en vistas a unas generales es una situación bastante complicada. Creo que quienes tienen la conducción de esos espacios políticos tienen un gran trabajo para hacer. Entonces, en ese caso particular, en San Martín, me parece que cerca de 9 candidatos es un montón. Bien. ¿Cómo ves actualmente al departamento, teniendo en cuenta, ¿no?, la gestión de Raúl Ruffael? ¿Qué análisis podrías hacer de esta gestión? Mira, yo con el intendente actual hablo bastante seguido, de hecho tenemos buena relación. Hemos sido colegas en el Consejo Deliberante y cada vez que me ha pedido una gestión he estado acompañándolo, tratando de solucionarlo, y siempre tenemos charlas. Obviamente que tenemos visiones distintas del departamento. Creo que hay mucho de lo que se ve en el departamento de San Martín, algunas cosas que creo que están buenas, son parte de carpetas que quedaron armadas en la gestión anterior, que tenían que ver, bueno, con toda la maquinaria que hace falta para asfaltar, se compró en la gestión anterior.
los proyectos de arreglo de plazas, como también que hubiera la posibilidad de tener agua para regar esas plazas. Te digo, los proyectos armados completos estaban ya en carpeta en la Secretaría de Obras anterior, como también la Escuela de Oficios. Son cosas que me parecen interesantes. Hay cuestiones, por ejemplo, que incluso yo lo hablé con él, con lo que tenía que ver con el microhospital de Palmira, que fue una propuesta donde hicimos una propuesta superadora, incluso comprometiendo algunos fondos de Nación, para descomprimir en Palmira de alguna manera con un hospital materno-infantil y de esta manera permitir que el flujo de pacientes mayores o adultos pudiera ser distinto en el hospital Perrupato. Pero bueno, son visiones, ¿no? Yo, en ese caso en particular, creo que por ahí cada uno cuando está en el gobierno trata de hacer lo mejor que puede y cada uno lo hace desde su visión. Si vos me preguntás, me parece que está bueno, por ejemplo, arreglar la terminal de San Martín, pero creo que, como han hecho en otros lugares, va a terminar pasando en el corto plazo lo que pasa con las ciudades que van creciendo. O sea, por ejemplo, el polo judicial en algún momento estaba como muy afuera. Marcamos al gobierno en ese momento, creo, de Julio Cobos, que iba a quedar dentro del ejido urbano, entonces después iba a ser muy complicado estacionar las familias del barrio que viven enfrente. Entonces por ahí yo, más que invertir plata en dejar bonito algo que está en un mismo lugar, pero me va a quedar ahogado dentro de la planificación urbana, hubiera jugado un poco con poder lograr al menos una terminal de mediana y larga distancia hacia las afueras de la ciudad, con circuitos de colectivos que permitieran una circulación más fluida, ya pensando en una proyección del departamento. Creo que en eso no coincidimos y no hablo de buenas o malas personas, son miradas que tienen que ver con qué es lo que uno haría o cómo uno vería el departamento en sí. Bien. ¿Cómo ves la situación en cuanto a seguridad, por ejemplo? Porque muchos vecinos, nosotros recibimos constantemente reclamos, principalmente de vecinos, que hacen referencia a esto que ha aumentado. ¿Cuál es la situación que vos ves como senador también a nivel provincial, ¿no? Bueno, mira, nosotros tenemos citación al ministro de Seguridad, creo que de hace 3 años, al igual que el ministro de Economía. Nunca fueron a la Cámara a dar explicaciones, ni en el peor de los casos de homicidio que vivimos, por alguna razón que no sé cuál, sienten que no tienen que dar explicaciones, y esto es algo que no solamente se vive acá en San Martín, sino también en toda la provincia, lo vemos todos los días, y creo que ha crecido enormemente, y la policía no da abasto. Si uno ve las herramientas con las que cuentan y uno habla con los comisarios de las distintas secciones, incluso bueno, de acá de la circunscripción, ve que es muy difícil cubrir una zona. Por eso te decía que si uno mira transporte, mira seguridad, mira salud, y de pronto viene con el versito de el arraigo o de federalizar los recursos. Bueno, en Mendoza no se federalizan los recursos. En Mendoza los recursos están centralizados en el Gran Mendoza y creo que en eso se nota y mucho. Bien. Bueno, con respecto a Jorge Jiménez, ¿no?, que hace muy poquito ya confirmaba que se presenta como precandidato para intendente aquí en el departamento de San Martín. Trabajaste mucho tiempo también junto a Jiménez en sus gestiones. ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¿Qué opinás acerca de su precandidatura? Bueno, primero reconocer que de los precandidatos que hay, por lo menos que se conocen del Frente de Todos, del Frente Elegí, el único que me llamó, y ya hace un tiempo largo, estoy hablando noviembre aproximadamente, para decirme que tenía ganas, que lo estaba pensando, que es voluntad, el único que lo hizo fue Jorge Omar Jiménez, para ver qué tenía ganas de hacer yo, si me gustaría acompañar su proyecto. Y voy a decir algo que dije en su momento, incluso en la elección pasada, cuando estuvimos en listas distintas, básicamente por una cuestión que tenía que ver con la cercanía a la cámpora de él en ese entonces, ¿no? Yo, primero de los precandidatos que hay, creo que es
el que tiene mayor experiencia y el más preparado, o sea, para ser honesto. Después, más allá de las diferencias políticas que hayamos tenido en algún momento, tenemos una relación de amistad, por lo tanto corresponde decir que lo considero una persona de una enorme generosidad y de un gran corazón. O sea, eso es lo que veo en Jorge Omar Jiménez. No quiero decir que los otros candidatos no los tengan, sino que es lo que yo veo. Y me parece bueno que haya una alternativa importante y seria a la gestión actual, porque sean como sean los resultados, siempre la buena competencia ayuda a mejorar a quien le toque estar, ¿no? A nosotros también nos pasó en su momento. Entonces, digo, nobleza obliga, tenemos una relación, creo que de amistad y de respeto. Bien. Bueno, ¿y la respuesta tuya cuál fue? ¿A acompañarlo en el proyecto? ¿Tenés planeado ser candidato para algún cargo? Mira, yo voy a contarte algo que nos conocemos, bueno, no es muy grande San Martín. Tenía pensado con mi equipo en octubre del año pasado, porque habían salido algunas mediciones y me daban un poco de que tenía buena imagen, pero tenía poco nivel de conocimiento. Por ahí se trata a veces que muchas veces trabajás por y para otro y entonces por ahí había que levantar el nivel de conocimiento y había como un plan para levantar mi nivel de conocimiento a partir de noviembre y diciembre del año pasado, por cuestiones personales y familiares y circunstancias de la vida, que uno a veces prepara un plan, pero no todo, y esto nos ayuda a crecer, no todo sale como uno quisiera. Eso no lo pudimos hacer y por lo tanto hoy no estoy así con una pretensión particular. Sí, la política es algo que me encanta, que voy a ayudar desde donde pueda y vuelvo a decirte, que el único que me ha llamado y me ha pedido consejo o qué me parece, como en otras épocas, que lo agradezco muchísimo, es Jorge Omar. Y la verdad que en un cargo en particular tengo la suerte y la posibilidad de tener una profesión, de tener otras ocupaciones, pero la política es una pasión, la abrazo como esto y voy a colaborar para que, por lo menos, que se presente a los sanmartinianos una buena propuesta de gobierno, más allá de los resultados, ¿no? Eso también es lo que hablamos con mi equipo y lo que tratamos de hacer todos los días en la Cámara de Senadores. Algunas veces con más suerte logramos que se apruebe, así como lo hicimos con el aceite de oliva en su momento, como lo hicimos defendiendo el agua de Mendoza. Bueno, algunas veces con más suerte, otras con menos, pero siempre trabajando, y creo que quien elige la política como una forma de vida siempre busca aportar. Y no siempre se aporta desde un lugar visible, sino que muchas veces se aporta desde ayudar, y también eso es bueno. Bien. Bueno, hablar un poquito ahora de lo que pasa a nivel provincial, ¿no? Todo este conflicto que se había generado entre De Marchi y Cornejo principalmente, ¿no? Las definiciones de los últimos días, que ya se dieron a conocer justamente cómo se formarán los equipos, Omar De Marchi y Daniel Orozco, Omar Parisi y Lucas Gilardo. ¿Qué opinas acerca de esas duplas, no? Bueno, mira, lo de Cornejo, festejo que alguien se haya revelado frente a Cornejo por la forma que tiene de ejercer el poder, que es absolutamente idéntica a lo que tanto critica, digamos, ¿no? Es una persona con una personalidad, a mi gusto, demasiado tirana, de imposición, y cuando vos tenés ese estilo, inevitablemente en algún momento la gente se cansa, digo, incluso hasta tus seguidores. Entonces, en ese punto festejo que De Marchi haya levantado la posibilidad de que haya otra alternativa en Mendoza de un gobierno. En el caso, no, a De Marchi lo conozco, no lo conozco en lo personal, tengo algunas referencias de él en cuanto a político de lo que le tocó ser en Luján de Cuyo y no mucho más allá de eso. Sí tengo vinculación y relación
con Jorge Difonso, que está en ese espacio y con quien trabajamos mucho y generamos un vínculo a partir de la defensa del agua de Mendoza por la 7722. Incluso ahora estamos trabajando algunos temas que tienen que ver con lo que se está tratando de hacer con esta empresa israelí y que va a perjudicar, aprovecho para decir, tengamos ojo porque va a perjudicar mucho nuestra región. Entonces, de esa fórmula, lo que tengo que decir que me parece una fórmula competitiva. Digo, vi anoche lo de Orozco, como todos ustedes, por Twitter, y la verdad que me parece una fórmula competitiva, una fórmula interesante. A Omar Parisi no lo conozco a fondo, realmente no puedo decir, tener alguna referencia, ni desde lo político, no conozco mucho su trabajo. Y bueno, con Hilardo, con el Luca, compartimos el bloque y nos reímos un poco porque obviamente siempre hemos estado un poco a los picotones o enfrentados en el mismo bloque por distintas visiones, diría yo, y no muchas veces por entender qué es lo que uno defiende, ¿no? Yo no digo que sea más ni menos peronista, él o yo, no digo, creo que por ahí tenemos visiones o formas de manejarnos o de llevar adelante la política que son distintas. Es más, le deseé suerte por haberse animado en una fórmula. Si me preguntás, creo que la otra fórmula es mucho más competitiva a la de Cornejo que esta, pero bueno, falta un montón y a lo mejor aparecen también otras fórmulas dentro del Frente Elegí. Bien. Con respecto a este rumor que surgió también, ¿no?, de la posibilidad de que Jorge Jiménez se sumara al trabajo que viene realizando de Marchi, ¿qué opinás? Bueno, es una posibilidad cierta. Muchas veces, a ver, aparece la noticia como en el momento y todos se hacen. Tenía un compañero de banca acá que siempre lo recuerdo, que decía, se hacen las gallinas encandiladas, pero todo el mundo se da cuenta. Y lo cierto es que la política en Argentina hace tiempo que dejó de ser partidaria y empezó en vez de ser partidos únicos, de hecho el peronismo es un movimiento, y nunca fue de partidos únicos como herramienta electoral, sino que se empezaron a usar los frentes electorales. En esos frentes electorales siempre son varios pintos. Entonces, hacer un planteo sin tener en cuenta que, por ejemplo, Cornejo en algún momento estuvo incluso hasta con Néstor Kirchner, llevando a candidato a Julio Cobo junto con Cristina, que mucho parte de ese peronismo se fue en su momento para ese lado, que yo creo que más allá de intentar, las personas necesitan de alguna manera encasillar, pero es más una necesidad, digo las personas, más que nada los políticos. Y creo que lo que hay que buscar, sobre todo en la política actual, es quien representa propuestas superadoras. O sea, si es más ganso, más peronista, menos peronista, la verdad que, por eso te decía lo de la gallina encandilada, creo que muy poco de lo que están en condiciones de decir yo nunca me moví para ni medio centímetro para acá, ni medio centímetro para allá. Y muchas veces, muchas de las cosas que son buenas terminan saliendo del trabajo en conjunto entre actores de distintos partidos políticos. Mira, nosotros el Plan Bonarda Argentina fue algo que armé con dos radicales, y con dos radicales de dos líneas distintas, Morcos y Abdo, ¿no? Y venían de dos líneas distintas del radicalismo, y armamos lo de Bonarda Argentina, que hasta el día de hoy, con algunas diferencias, lo sigue llevando un poco adelante el gobierno actual. Y presenté en la legislatura hace un mes un corredor turístico productivo que vinculaba la calle Míguez, la calle Caballero y la calle Albardón, con un senador radical de Junín, el senador Ana, y con un senador de Rivadavia, que bueno, por la interna de Rivadavia no sé si va a estar con la línea de Cambia Mendoza o con Mansur, la verdad es que desconozco, pero no son de mi partido, y logramos sacar adelante y sacar la aprobación de ese proyecto, que en definitiva creo que va a ser bueno para la región, para la zona. Entonces,
decir, jugó en este frente, bueno, que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo que vuelvo a decirte es que creo que es un candidato, un muy buen candidato, y ojalá, por lo menos yo, vuelvo a decirte, me llamó hace bastante tiempo y no solamente como político, como amigo siempre estoy tratando de hacerle los aportes que creo que son buenos, y si le tocara volver a ser intendente de San Martín, creo que lo va a hacer muy bien. Bien, en cuanto a la economía a nivel provincial, ¿cómo ves a la provincia, teniendo en cuenta no todo lo que ha ocurrido también con las contingencias climáticas que han afectado también a la región este y de manera muy grave? ¿Cuál es la situación que ustedes desde justamente la legislatura también ven? Mira, hay una cuestión que se caracteriza desde que Cornejo fue gobernador y que ha seguido con el mismo sistema ahora durante el gobierno de Suárez, que es de alguna manera, si uno mira los tapes y los repite una y otra vez, es decir, bueno, pero la macroeconomía no nos permite, bueno, pero que la situación económica nacional no nos permite, bueno, pero que... Y lo cierto es que hay muy pocas herramientas, casi nulas, para mejorar dentro de la provincia de lo que tanto se habla, que es lo de la matriz productiva de Mendoza. De hecho, hace 3 años tuvimos pedí yo y se aprobó la citación a la Cámara del Ministro de Economía por el sistema de lucha antigranizo que no funciona, que hasta el día de hoy no funciona. El ministro nunca fue a dar las explicaciones del caso y a la vista está que no funciona. Yo creo que no debe haber habido ni una sola tormenta granicera que no se haya levantado y haya hecho pedo en algún lado, ¿no? Daño en algún lado. Y no veo que se propongan alternativas a eso a nivel provincial. Es decir, lo de la helada fue una cuestión grave, pero más allá de la situación o de la ayuda puntual, que en definitiva en muchos de los casos no termina de ayudarte ni para comprar un bidón de matayuyo, tienen que haber propuestas que tengan que ver con el sostenimiento del empleo y sobre todo del empleo rural, pero no con 10.000 papeles donde tenés que encima ir a pagar contadores que en el peor de los casos quien lleva adelante una finca chiquita no tiene ni la mayor idea, ni la menor idea. Digo, se piden cuestiones por ahí para poder acceder a beneficios y no tienen por qué tenerlo. Digo, para eso está el Estado que tiene que brindar las herramientas, y realmente eso no lo veo. Yo lo escucho y lo veo bastante en los grupos de productores donde hay cuestiones. Yo soy profesional, conmigo también trabajan un par de contadores y hay cosas que son bastante complicadas. Imagínate a alguien que tiene que ir a pagar un profesional para poder acceder. Y aún habiendo acompañado a nosotros herramientas que se transmitieron, como el Mendoza Activa, por ejemplo, implican un trámite tan engorroso que con la situación actual se te termina volviendo antieconómico cuando llegas a juntar todo el papelerío que se te pide y todo lo que se termina al momento que te vienen a hacer un reintegro, porque no es que significa que te lo dan para que vos arranques, sino que vos tenés que hacer una inversión, y ¿quién tiene hoy plata para hacer una inversión? Para que después se te reintegre. Si vos ves el transcurso del tiempo y a eso le sumás una situación económica macro de inflación, ves que hay algo que no está funcionando. Por lo tanto, ¿hay cuestiones macroeconómicas que afectan? Sí, obviamente que no puede manejar la inflación el gobierno provincial. Ahora, sí debería adecuar las herramientas con las que cuenta, entendiendo que está viviendo un periodo de inflación, que no es solamente de la Argentina, es mundial. Está viviendo inflación Estados Unidos, hay inflación en China. Es decir, no es una circunstancia que uno no puede no prever. Bien. Bueno, y para finalizar también hablar un poquito del nivel nacional, ¿no? De lo que se vive a nivel nacional, teniendo en cuenta también que nos enteramos que el presidente anunció que no será candidato en las próximas elecciones. Bueno, mira,
El panorama nacional es un panorama complicado desde lo económico, es real, y no solamente digo por la situación de la Argentina, que creo que de lo que está pasando en el mundo, los argentinos somos los que tenemos como más herramientas para vivir esta crisis porque somos como cíclicos, ¿no? Y muchas veces lo hemos sido. Pandemia, la guerra, el movimiento económico en distintos países, hoy planteándose algunas de las potencias mundiales una moneda alternativa al dólar para el intercambio internacional, una caída importante en lo que son criptomonedas que movió hasta los bancos de Suiza, que eso no había pasado. Entonces es una situación bastante complicada, más lo propio de la Argentina. Y lo que no puede pasar acá, creo yo, es que haya simplemente echarnos culpas, digamos, ¿no? Es decir, no, bueno, porque este que está, en realidad, la verdad es que solucionar la deuda de la Argentina no es una cuestión sencilla, no la tomó solamente el gobierno actual, de hecho la gran parte de la deuda la tomó el gobierno anterior, y yo me imagino que deberían estar colaborando en vez de estar tirando piedras. Frente a esta situación, un ministro con el cual yo tengo gran cercanía, que es Sergio Massa, respeto que haya agarrado la brasa caliente de la economía argentina en uno de los momentos más complicados, porque es uno de los posibles presidenciales y no le dijo que no a agarrar una cuestión como era el Ministerio de Economía, con lo que significa la economía en la Argentina y con la situación que se estaba viviendo en el mapa a nivel mundial. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que hoy no hay candidatos claros, ni siquiera hay candidatos claros frente a en lo que es la oposición en la Argentina, y muchas de las cosas que se plantean y pueden por ahí caer bien, como es el caso de muchas de las cosas que dicen Milei y que pegan muy bien, sobre todo en la juventud, lo venía hablando hace un ratito. Muchas de esas son algunas impracticables. Entonces, pero yo creo que entrar en ese juego de contestar es alimentar algo que es más mediático que de estudio. Y creo que quien pueda llevar una mejor propuesta para estabilizar la economía y permitir que en esto de los ciclos venga el remonte de crecimiento, el que logre esa estabilización es quien va a tener más posibilidades. Bien. Bartolomé, muchas gracias por haber venido a nuestro programa y bueno, seguramente estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todas las familias que no solamente de San Martín, sino también de los departamentos cercanos, que sé que lo ven y bastante al departamento, y agradecidos a ustedes por este espacio. Bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa en nuestro programa y en un ratito volvemos con mucho más ABC Político.